No lo esperábamos, pero así fue. El caso Próbolo, al haber una confesión por parte de uno de los acusados, vuelve a dar un giro, avanza definitivamente, porque por primera vez hay una confesión. Y comenzamos a hablar y a tratar este tema. ¿Cómo se puede dar que en un mismo espacio físico confluyan tantos adultos acusados de abuso? ¿Cómo se pueden dar los pactos de silencio? ¿Cómo funcionan dentro de las instituciones? ¿Hay algunas condiciones de base que se tienen que dar? Exactamente, y además también lo que me parece que es significativo de lo que ocurrió esta semana es que por primera vez se rompe, no por primera vez porque ya ocurre con la denuncia, digo, pero sí internamente se rompe el pacto de silencio, porque este hombre, Jorge Bordón, confiesa y la autoría de los abusos y por lo tanto hay un avance muy grande para la justicia. Pero ¿qué pasa con ese pacto de silencio? ¿Pudo haberse roto antes si la educación que recibían los chicos que estaban en el Próbolo no hubiera sido limitada? Nosotros tenemos dos invitados justamente para hablar de lo que tiene que ver con este caso, aunque sabemos que con cierta limitación, porque obviamente sigue la etapa, sigue la investigación y por lo tanto no pueden hacer revelaciones, ya que han estado de alguna manera involucrados, ¿no?, en la investigación. Sandra Capdevila, intérprete de lengua de señas, muchísimas gracias, y el doctor José Profili, que es médico psiquiatra forense. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, le preguntamos primero al doctor cuál es el perfil de un abusador de menores, porque en definitiva de eso se está hablando. Bueno, a ver, perfiles. La bibliografía habla de muchos perfiles y establece que hay distintos tipos y mecanismos de funcionamiento psíquico para perpetrar este tipo de conductas o de vejaciones. No hay un perfil característico. Sabemos que están los psicópatas seductores, los psicópatas desalmados, los psicópatas abúlicos. Es decir, la bibliografía habla de diferentes tipos de personalidades anormales que las va describiendo, pero no hay un perfil típico. Lo que sí siempre hay en los abusos, sobre todo en menores, es que se genera un ámbito propicio para la situación. Es decir, en esto intervienen características de la víctima, es decir, el mismo menor, la vulnerabilidad del menor. Y entiéndase como menor también no solo el menor de edad, sino la vulnerabilidad también de las personas con discapacidad. Y acá entramos... Ahí me permito hacer una breve interrupción. De estos perfiles que usted menciona a través de la nomenclatura de los libros, basándonos y viendo a grandes rasgos en este tipo de abuso sexual en instituciones donde hay una clara estructura de poder, donde hay una víctima vulnerable porque está en una dependencia absoluta de esta institución, ¿con qué se compatibilizaría más de estos perfiles? ¿Cuál de estos perfiles podría ser más compatible a la hora de hablar de casos similares a los del Próbolo? Claro, lo que pasa es que acá estamos hablando de una estructura, una organización, una institución, donde muchas veces el pacto tiene fuerza de ley y se impone como fuerza de ley. Y ese pacto va a estar ejecutado por un líder, donde ese líder va a utilizar a los otros que están debajo de él, los otros actores en este caso, como meros instrumentos, es decir, para poder perpetrar las vejaciones o las conductas desviadas. Entonces, hay instituciones, y a esto iba, que cuando hay un abuso uno analiza la víctima, el victimario y la institución que soporta, que le da contexto a este mecanismo, diríamos, perverso de conductas desviadas. Entonces, cuando uno analiza víctima, victimario y escena. Esta escena, donde la ley aparece como un pacto casi perverso, las partes acuerdan tácita, implícitamente, y de alguna manera forman lo que después la justicia toma como partícipes primarios o partícipes necesarios. ¿Sí? Si siempre en un abuso, y en los abusos de menores, ahora hablando, cuando el menor es abusado por alguno de los miembros de la familia, como puede ser el padre o el padrastro, siempre hay un partner necesario, siempre hay un otro que mira para otro lado, siempre hay un otro que facilita
estas conductas. Pero a mí se me ocurre la siguiente pregunta. Ideológicamente, digamos, ¿hay una influencia tan grande por parte de ese líder? Porque ¿cómo puede ser que en una estructura donde hay varias personas no prime la buena conducta o la lógica, digamos, de lo que debería ser, y sí esta especie de efecto contagio de un abusador a otro, en donde todos se convierten en abusadores? La buena conducta está. De hecho, es lo que socialmente muestran. Claro. Y de hecho es lo que un padre elige para mandar a un hijo a una institución, Porque pregunta, tenían cierto ve prestigio, ¿no? y tiene cierto Claro. prestigio. Es decir, que no es lo que habitualmente la gente piensa o creemos, que en estas situaciones aparece el psicópata malo gritando y siendo violento en la calle. Es decir, justamente estas situaciones de congraciarse con la sociedad, de lograr un cierto prestigio, de lograr un cierto respeto, de lograr una ponderación social, muchas veces hay mecanismos ocultos, pero que tiene que ver con las individualidades, tiene que ver con el intercambio entre los sujetos, el intercambio subjetivo. El líder no es líder si no tiene un grupo que lo habilite y que lo facilite en estas situaciones y en este contexto. Esta semana, decíamos, se rompió el pacto de silencio que existía entre los imputados por este hecho, y de hecho ya existe la primera sentencia, Sandra, pero fue una situación de silencio, y esta palabra la resalto, durante muchos años. ¿Por qué se dio esto? Los chicos en algún momento, los estudiantes, que en algunos casos ya son personas adultas, en la mayoría de los casos, podrían haber dado a conocer lo que les estaba pasando, que eran víctimas de abusos, de vejámenes y también de violencia, de abuso psicológico. ¿Por qué no se dio, creen ustedes, como intérpretes de señas? Y así como dice acá el doctor respecto al pacto, las mismas víctimas, ellos hicieron un pacto obviamente al temor, al miedo en general, y que se estaba manifestado hacia ellos y a toda su familia, la forma de no poder comunicarlos, porque ellos no sabían lengua de señas. Los chicos adultos recién empezaron a tener algún contacto con la lengua de señas en la escuela secundaria, en el CENS. Entonces, tampoco conocían la figura del intérprete. ¿Cómo se comunica un chico sordo que no sabe el lenguaje de señas? Un chico que no sabe lengua de señas, y generalmente la familia, como uno dice, tiene una lengua materna, una lengua o señas o gestos específicos que la familia ya puede dar a conocer. Si yo digo negro, capaz que tenía el platito negro y siempre voy a marcar el plato negro para que él sepa que ponete el pantalón negro, la remera negra, entonces el color. Pero es muy limitado, digamos, esa capacidad de comunicarse. Entonces, por eso es el tema del trabajo minucioso que hemos hecho los intérpretes. En este caso, el hecho de uno de muchos años de experiencia, de conocer la comunidad sorda, de poder indagar y ver más allá. Yo creo que después que pase todo esto podríamos dar más información respecto a todo esto, al trabajo específico que hemos hecho nosotros particularmente, y que no se sabe, ¿sí? Ahora, para Sandra, poder llegar a todo ¿no eso. les enseñaban el lenguaje de señas como una limitación en la comunicación? Porque hay toda una discusión respecto de cuál es la mejor manera de comunicarse por parte de las personas sordas, o porque cree usted que era un plan orquestado para que no tuvieran capacidad de comunicar lo que les estaba pasando. ¿Qué ocurre? El tema de la educación del sordo es un método oralista, ¿sí? Que esto se acordó en el año 1880, ¿sí? En un Congreso Internacional sobre Educación de las Personas Sordas, pero cuando surge la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el protocolo facultativo, y donde los países lo toman, debía haber un cambio, ¿sí? Respecto a la educación del sordo, donde debería empezar a enseñarse con lengua de señas. Bien. Anteriormente a este congreso, a las personas sordas se las educaba a través de la lengua de señas, y la lengua oficial de ese país, digamos el francés, el español, el italiano, se enseñaba por escrito, ¿sí? Porque sabemos que el sordo no lo puede escuchar. El tema es que sigue el método oralista aquí en la Argentina también. Por eso la ley que en Mendoza, 7393, que es una ley más completa, digamos, de la Argentina,
muchos dirán, trata específicamente educación, porque es la base, el pilar de la persona sorda, que se ha enseñado su educación en su primera lengua, ¿sí? Que es la lengua de señas. Nosotros sabemos que el método clínico, como nosotros decimos, que desde que un médico recibe a ese bebé sordo, lo primero que dice es que no hagan señas, pero la lengua de señas es todo para la persona, ¿sí? Como nosotros como oyentes cuando adquirimos esa lengua. Es como ocurría en algún momento cuando detectaban que una persona era zurda y le ataban la mano izquierda para que escribiera con la derecha, ¿no? Exactamente, y todas esas cosas también. Claro. Los sordos sufrieron tanto, sus manos atadas también, que fue más que silencio, más que silencio. Y en este caso también, pero tuvo mucho que ver ciertas personas que estuvieron allí con los chicos en contacto, sordos más adultos, y que algunas señas pudieron enseñar y ellos podían hablar. Siempre el sordo en su educación habló la lengua de señas a escondidas, siempre fueron personas que a pesar de su discapacidad, que no se nota, es la discapacidad que más marginación tiene, más discriminada. Ahora, el doctor recién hablaba respecto, porque hablábamos del perfil del abusador, pero recién él mencionaba cuando se da en una institución una situación de víctima vulnerable por ser menor y también discapacitado. ¿Qué característica, no? Claro, acá lo más vulnerado acá es el canal sensorial, hablando de este grupo de personas, ¿no es cierto? El no poder escuchar, el no poder hablar y el no poder comunicarse genera un gran trauma para la persona, un gran trauma psíquico, y más si están siendo víctimas de todos este tipos de abusos y de maltratos. Entre los mismos sordos se podían entre ellos comunicar, pero estaba prohibido poderlo hablar y poderlo decir o poder manifestarse ante los padres por el miedo, como decía Sandra, por el temor a las represalias, hasta que bueno, alguno tomó el valor y fue la punta del ovillo para que desatara toda esta cadena de vejaciones que vinieron a continuación, ¿no? Me quedo con algo que decía el doctor. Siempre que sucede este tipo de casos tiene que haber un otro que sea de alguna forma o cómplice o que lo permita que esto suceda. En esta oportunidad, y hablando precisamente de estos tipos de instituciones, aquí la ausencia del Estado es fundamental, digo yo, el control más allá de cómo actuó después de la investigación, el control de las instituciones que tienen semejante responsabilidad sobre muchos chicos que pasan mucho tiempo en esa institución, en donde además hay una estructura de poder, simbólica, dogmática, estructura jerárquica. Son todos los condimentos para que se den este tipo de casos. Por eso el Estado debería tener órganos de control sobre este tipo de instituciones, no solamente las religiosas, las militares, también las instituciones educativas en donde los chicos están todos los días de la semana. Son órganos de control que quizás podrían funcionar como barrera para evitar este tipo de cosas, ¿no? Yo atendiendo a esto quería comentar que el Estado tiene órganos de control. Los tiene, muchos chicos que están ahí tienen prestaciones por discapacidad o por alguna obra social. Las obras sociales también tienen los controles. Yo me preguntaría cuando se hacían esos controles si realmente les abrían la puerta. Claro. Y si realmente podían entrar a hacer su trabajo, la gente que iba a hacer su trabajo. Han estado con mucha impunidad, ¿no? Pudiendo hacer de las suyas. Nosotros les agradecemos muchísimo que hayan venido, doctor Sandra, muy amables.